La primera generación. Largas horas, un buen momento y un proyecto exitoso que le aseguró a nuestra firma un cliente importante. Cuando les dije a mis padres, estaban orgullosos, o al menos eso aparentaron. Mi mamá se puso a llorar, me abrazó, dijo que yo era su hijo milagro. Y mi papá me dio una de esas palmadas firmes en el hombro que en nuestra familia pasan por afecto. No pidieron nada, pero yo sabía que estaban lidiando con la hipoteca de la casa. El retiro no había salido como esperaban, y pensé que si podía quitarles ese peso de encima, tal vez finalmente tendrían un respiro. Así que lo hice. Pagué la hipoteca por completo, en silencio, sin grandes anuncios, sin condiciones. Incluso los sorprendí con un crucero de 2 semanas a Alaska, todo de primera clase. Mi mamá siempre había soñado con ver glaciares. Mi papá fingió que no le importaba, pero le dijo a mi tía por teléfono que no se había sentido tan relajado en años. Me hizo sentir útil, como si tal vez por una vez no fuera solo el chico callado con el trabajo aburrido. La primera señal de alerta debería haber sido lo rápido que se corrió la voz. Primos de los que no había tenido noticias en años empezaron a mandarme mensajes con saludos casuales. ¿Cómo estás? Mensajes con preguntas discretas sobre mi trabajo. No le di importancia. Tal vez solo estaban siendo amigables. Tal vez quería creer eso. Porque, la verdad, estaba desesperado por su aprobación. Pensé que si seguía dando, finalmente me verían. Luego vino la reunión familiar. Era la primera en más de una década, organizada en el enorme patio trasero de mi tía Sharon. Había sillas plegables, tiendas de campaña, incluso un castillo inflable alquilado para los niños. Llegué con una camisa de botones y jeans, llevando un par de botellas de vino. Había conducido 3 horas después de una larga semana de trabajo, pero estaba genuinamente emocionado. Pensé que sería una oportunidad para reconectar. Mis padres habían regresado del crucero radiantes, mamá bronceada y habladora, papá relajado de una manera que no había visto en años. Al principio, todo estaba bien. Me integré poniéndome al día con mis primos. Comí unas costillas demasiado cocidas. Entonces lo escuché. Acababa de pasar por detrás de la carpa, cerca de la mesa de bebidas, buscando una hielera con agua en lugar de solo refrescos y cerveza. Fue entonces cuando oí la voz de mi mamá, alta y clara, desde el grupo de sillas cercano. «Es solo nuestra cartera con patas», dijo riendo. «La verdad, si alguna vez deja de pagar, no sé qué haríamos». Siguió la risa. No solo la de ella, la de mis tías, incluso la de mi papá. Mi corazón no se desplomó de inmediato. Se congeló, como si mi cerebro necesitara un segundo para traducir las palabras a un significado. «Cartera con patas». Me quedé detrás de la carpa. No me moví. Solo me quedé allí mientras ellos seguían charlando. Mi mamá habló del crucero, de lo increíble que fue, y cómo podría convencer a Alex de reservar otro el próximo año. Mi tía bromeó diciendo que yo era como un banco sin fondo. Mi papá intervino con alguna frase sobre que yo siempre había sido demasiado callado para decir que no. No los confronté. Me gustaría poder decir que salí corriendo o hice una escena, pero no lo hice. Simplemente caminé de regreso a mi auto. Le dije a mi primo que tenía que irme temprano y conduje a casa en silencio. Ni siquiera encendí la radio. Solo el zumbido de los neumáticos y esa frase resonando en mi cabeza. «Cartera con patas». Cuando llegué a casa, miré mi teléfono durante mucho tiempo. Una parte de mí esperaba haber oído mal. Tal vez era una broma, una mala, pero en el fondo lo sabía. No era nuevo. Esa no era la primera vez que hablaban así. Solo la primera vez que lo había oído en voz alta. No dormí esa noche. No dejaba de pensar en los cumpleaños perdidos cuando era niño, porque mis padres trabajaban doble turno. En cómo pasé mis 20 años esforzándome por obtener certificaciones para que nunca tuvieran que trabajar así otra vez. En cómo, incluso como adulto, nunca me sentí suficiente. No lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente extrovertido, no lo suficientemente impresionante, pero útil. Eso sí podía ser. Me habían hecho creer que eso era amor. A la mañana siguiente,
Me levanté temprano y tomé algunas medidas discretas. Congelé la cuenta de ahorros conjunta que había abierto con ellos cuando tenían problemas para presupuestar. Cancelé las transferencias automáticas para sus servicios, las que había configurado solo hasta que se pusieran al corriente. Incluso había estado pagando el seguro de su auto durante más de un año. Eso también se canceló. Luego solicité un cambio de contraseña en todas las cuentas compartidas a las que alguna vez habían tenido acceso. Mis servicios de streaming, Amazon, incluso mi cuenta de entrega de groceries que mamá usaba cuando no quería cocinar. No era rabia. No era mezquino. Fue tranquilo, frío, calculado. Y me fui a la cama esa noche con mi teléfono en silencio. Cuando me desperté a la mañana siguiente, vi la pantalla encendida. 87 llamadas perdidas. 15 mensajes de voz. 26 mensajes sin leer. El chat grupal era una zona de guerra. Mi mamá había enviado el primer mensaje. Alex, hay un problema con la factura de la luz. ¿Olvidaste enviarla? Luego, Alex, creo que algo anda mal con el banco. La tarjeta de tu papá no funciona. Luego, ¿nos estás ignorando? Y finalmente, en mayúsculas. Alex, tienes que arreglar esto ahora. Esto no es gracioso. Me senté en la cama, con el teléfono vibrando cada pocos segundos, y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable. No me sentí como un mal hijo. Me sentí libre. Entonces llamó mi hermano. Ahora, mi hermano nunca llama, nunca. Si se comunica, es porque necesita algo o quiere presumir. Pero esta vez, su voz estaba tensa. Amigo, ¿qué hiciste? No respondí de inmediato. Solo miré al techo. Están asustados, continuó. Mamá está llorando. Papá está paseando. Dijo que los estás dejando en la estacada. ¿Por qué? No dije nada. Y luego murmuró algo por lo bajo que lo dejó todo muy claro. Dijo que los estás castigando por una broma. Amigo, ya sabes cómo es ella. No te lo tomes tan a pecho. Eso fue todo. Ese fue el momento en que todo dentro de mí se cristalizó. Porque no era solo una broma. Fueron años, décadas, de ser usado, ignorado, de depender de mí en silencio mientras me trataban como si no valiera nada, más allá de mi cheque de pago. Así que finalmente hablé. «Dile a mamá», dije, con voz firme, «que la billetera está cerrada». Y colgué. Eso fue hace 2 días. Desde entonces, los mensajes han pasado de la ira a la confusión y a la negociación desesperada. Y justo esta mañana, un golpe en mi puerta. Miré por la mirilla y sentí un nudo en el estómago. Era mi padre. Tenía la cara roja. Su mandíbula estaba apretada. Y detrás de él, mi madre sosteniendo una pila de billetes, y supe en ese instante que el verdadero ajuste de cuentas aún no había comenzado. No abrí la puerta de inmediato, solo me quedé allí, observándolos por la mirilla, con esa extraña calma que se siente cuando ya has superado la ira. Mi mamá volvió a golpear, más fuerte esta vez. Sus nudillos rebotaban en la madera, como si tuviera derecho a una respuesta. Mi papá no se movió, solo se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando al suelo como si estuviera ensayando qué decir. La abrí. No del todo. Solo lo suficiente para verlos claramente. Mi mamá no perdió un segundo. Alex, esto ya no es gracioso. Necesitamos hablar. Su tono era cortante, autoritario. Ni rastro de culpa, solo urgencia. Como si yo fuera el que había metido la pata. Como si me hubiera olvidado de sacar la basura o perdido. Una cita con el dentista. No los invité a pasar. En cambio, me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿De qué quieres hablar? Pregunté con sequedad. Ella parpadeó. Luego levantó los papeles. Facturas de electricidad. Facturas de internet. Un aviso. Del banco. Congelaste las cuentas. Cancelaste todo. ¿Por qué? Mi papá finalmente habló. Hijo, si tenías un problema, debiste haber venido a nosotros. Los miré. Quiero decir, realmente los miré. Por primera vez, no estaba filtrando nada para no herir sus sentimientos.
Dijeron que yo era solo una cartera con patas. Dije, la boca de mi mamá se abrió y cerró como la de un pez. ¿Fue una broma? Dijo rápidamente. Solo estábamos bromeando. Te lo estás tomando demasiado en serio. Asentí lentamente. Claro. Así que para ser claros, que yo cubriera su hipoteca, sus comestibles, sus vacaciones, su seguro. Eso fue real. Pero su gratitud. Esa fue la broma. Papá frunció el ceño. ¿No es así? No, dije, dando un paso adelante. Entonces dime cómo es. Intercambiaron una mirada y por un instante pensé que podrían disculparse. Quiero decir, realmente disculparse. Pero los labios de mi mamá se curvaron en algo a medio camino entre el arrepentimiento y la defensa. ¿Sabes cómo somos? Dijo. Bromeamos. Pero eres nuestro hijo. Te amamos. Incliné la cabeza. ¿Le dirías eso a un extraño que pagó tu deuda? ¿Que los amas mientras te ríes a sus espaldas? Su cara se tensó. Eso no es justo. Ah, dije, sonriendo sin humor. Pero llamarme cartera con patas sí lo es. Ella dejó caer los billetes a un lado con un suspiro. Mira, nos equivocamos. Ya dejaste claro tu punto. Así que, podemos parar esto y simplemente volver a la normalidad. Normal, esa palabra me golpeó como un puñetazo en las costillas. Pensé en cada día festivo en el que se esperaba que yo pagara la cuenta, cada vez que me decían, tú eres el exitoso. Sin preguntar ni una sola vez cómo estaba realmente. Cada mensaje que recibía, empezando con, oye, un pequeño favor, y terminaba conmigo enviando dinero. Tomé una respiración profunda. Ya no hay normalidad, dije. No para mí. No si normal significa ser usado y objeto de risa. Ustedes no solo cruzaron una línea. Ustedes construyeron todo su plan de jubilación sobre mí y luego se burlaron de ello. Mi papá se encogió. Eso no es verdad. ¿En serio? Dai-J. Estaba entrecerrando los ojos. ¿Cuál es tu plan ahora, papá? Llevas 3 años jubilado. ¿Qué pasa si dejo de pagar tus servicios? ¿Qué pasa si dejo de llenar la nevera? Si no reservo tus citas médicas? Si ya no soy la biletera. ¿Cuál es exactamente tu plan? Silencio. Mi mamá empezó a hablar, pero la interrumpí. No hice esto para lastimarlos. Hice esto porque necesitaban sentirlo. La forma en que me he sentido durante años. Invisible. Esperado. Usado. Dicen que me aman. Pero solo llamaban cuando necesitaban algo. Ahora le tocó a mi mamá enfadarse. Eso no es justo. Te criamos, te alimentamos, te vestimos. Esto es solo que tú nos devuelvas el favor. Ahí estaba. Esa vieja y familiar frase. La trampa de deudas favorita de la familia. Asentí, con los labios apretados. ¿Sabes qué? Dai-J. Ya les pagué con creces. Lo pagué con intereses, recargos por mora y culpa acumulada. Date. ¿Y ahora? Estoy cerrando la cuenta permanentemente. Se le cayó la mandíbula. Mi papá parecía como si lo hubieran abofeteado. Somos tus padres, dijo. Y yo era su hijo, respondí, no su inversión. Me di la vuelta y volví a entrar. No cerré la puerta de golpe. No grité. Solo la cerré en silencio. Finalmente, se quedaron allí un rato. Los observé desde la ventana. Mi mamá negó con la cabeza como si todavía no lo entendiera. Mi papá dijo algo que no pude oír, y ambos se marcharon. Sus facturas apretadas en sus manos como atrezzo en una mala obra. Los siguientes días fueron un caos. Recibí mensajes de texto de primos que me hacían sentir culpable por hacer llorar a mamá. Mi tía me envió un largo sermón sobre las obligaciones familiares. Alguien incluso me etiquetó en una publicación de Facebook que decía, el dinero cambia a la gente. Tenían razón. Sí me cambió. No porque me hiciera rico, sino porque me di cuenta de que era más que una tarjeta de crédito en forma humana. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme el amor con dinero, pero el amor que necesita un recibo no es real. Luego, silencio. Durante 4 días, y al quinto, apareció un sobre debajo de mi puerta, sin remitente. Solo mi nombre, garabateado con la caligrafía apretada y en bucles de mi mamá.
Dentro había una carta. 5 páginas. Escritas a mano. Sin bromas. Sin sarcasmo. Solo palabras crudas y temblorosas. Comenzaba con no sabía que estabas sufriendo. Pensé que solo eras callado. Lamento haberte hecho sentir como un banco en lugar de un hijo. Pero la parte que realmente me hizo sentar fue la última línea. Si nunca vuelves a hablarnos, lo entenderé. Y si lo haces, quiero conocer la versión de ti que nunca me tomé el tiempo de conocer. Me quedé sentado un buen rato, con la carta en la mano, pensando, preguntándome, ¿era real? ¿Era demasiado tarde? Y entonces mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Esta vez, no de mi mamá, no de mi papá, sino de mi prima Sara. Oye, me enteré de lo que pasó. Solo quería decir, hiciste lo correcto. Yo también pasé por eso. Si alguna vez quieres hablar... Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo. No le respondí a Sara de inmediato. Pero su mensaje me caló de forma distinta al resto. No venía con un precio. Sin culpa. Sin exigencias. No. Pero aún resonaba el discurso de mis padres. Solo reconocimiento. Comprensión. Y esa simple oferta. Si alguna vez quieres hablar, lo marqué en mi mente como una nota dejada en la mesita de noche. No urgente, pero ahí sí lo necesitaba. Esa noche. Releí la carta. 2 veces. Noté las manchas cerca de la parte inferior de la página 3. Gotas de agua tal vez, o simplemente una mano temblorosa arrastrando la tinta. Y me di cuenta de algo extraño. Mi mamá había escrito la palabra lo siento 6 veces, cada una con diferente redacción. Algunas torpes, algunas extrañamente formales, pero estaban allí. Eso era nuevo. Aún así, no llamé, no respondí. Porque lo siento es fácil cuando alguien ha desconectado tu comodidad. Seguí con mi semana. Me concentré en el trabajo. Di paseos más largos. Compré mis propios víveres por una vez sin comprar para un hogar en el que no vivía. El viernes me compré una silla. Solo una estúpida silla. Grande. Ridícula. Acolchada. Había querido una durante años, pero siempre lo posponía porque siempre había un gasto más importante. Generalmente, sí. Cuando llegó, me senté en ella durante 2 horas seguidas. Solo sentado. Sin correos electrónicos. Sin llamadas, solo yo y un libro en el zumbido tranquilo de una vida que, por una vez, no estaba funcionando al ritmo de otra persona. Luego, el sábado por la tarde, llamaron a mi puerta. No golpeaban fuerte, no de forma frenética, solo un golpe. Revisé la mirilla por costumbre, el corazón latiéndome a ese viejo ritmo irregular. No eran mis padres, era mi prima, Sara. Sostenía 2 cafés helados y una carpeta de Manila. Abrí la puerta, asombrado. Pensé que necesitarías cafeína, dijo, ofreciendo una bebida con una sonrisa irónica. También pensé que no abrirías la puerta si te enviaba un mensaje primero. Me hice a un lado y la dejé entrar. Sara siempre había sido la más callada en las fiestas familiares. Unos años mayor que yo, divorciada. Joven, se había mudado de estado. Nunca hablamos mucho mientras crecíamos, pero siempre había una calma en ella, como si hubiera visto demasiado como para alterarse por el caos habitual. Nos sentamos en la mesa de mi cocina. No pregunté por la carpeta, no de inmediato. En cambio, hablamos de cosas pequeñas. Trabajo, vida. ¿Por qué regresó a casa? El café helado era más fuerte de lo que esperaba. Y, a mitad de camino, finalmente pregunté, ¿y qué hay en la carpeta? Ella tocó sus uñas en ella por un segundo. Luego la deslizó hacia mí. Recibos, dijo simplemente. Levanté una ceja. Financieros, añadió, de mi tiempo como el banco favorito de la familia. La abrí. Dentro había estados de cuenta impresos, transferencias bancarias, notas anotadas, pagos hechos en nombre de mi tía, el alquiler que había cubierto para nuestra abuela, una factura de años atrás por un pago inicial que había hecho en nombre de su hermana menor.
quien convenientemente se había olvidado de devolvérselo. Salí de esto hace unos años, dijo. Los corté en seco. No hablé con la mayoría de ellos durante mucho tiempo. Todavía me llaman amargada. ¿Pero sabes qué? Me miró fijamente a los ojos. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Hollé las páginas, asombrado por la similitud. El mismo patrón. Familia en necesidad. Gesto generoso. Expectativa creciente. Seguido de culpa cuando el pozo se secó. Te hicieron sentir como el malo cuando paraste, dije en voz baja. Ella sonrió. Claro, porque arruinamos el plan. Cerré la carpeta y me recosté. Pensé que solo era yo, admití. Siempre lo hacen sentir así, dijo. Ese es el truco. No tienes permitido enojarte. No tienes permitido decir que no. Y cuando finalmente lo haces, eres desagradecido, difícil, roto. Asentí lentamente. Sarah no se quedó mucho tiempo. Me dejó la carpeta. Dijo que podría ayudar a verlo en papel para darme cuenta de que esto no era un desliz puntual. Era un patrón generational, polido. Y tan bueno para llevar la máscara del amor. Mientras la acompañaba a la puerta, me preguntó algo que no esperaba. ¿Alguna vez te preguntas cómo sería tu vida? Dijo, si solo te amaran sin llevar la cuenta. No respondí. Porque sí. Me lo había preguntado. Todavía me lo preguntaba. Después de que se fue, volví a mi nueva silla. Con la carpeta en la mano, pasé la siguiente hora releyendo cada página que Sarah me dio. Luego lo puse todo sobre la mesa como evidencia en un juicio. Y me di cuenta de algo. Esto no se trataba del dinero. Nunca lo fue. Se trataba de control. De ser el que podía apoyarse, no por amor mutuo, sino por conveniencia. Mientras me mantuviera callado y útil, tenía un lugar en la familia. En el momento en que pedí ser visto como algo más que eso, me volví difícil, desagradecido, demasiado sensible. Así que cuando me llegó otro mensaje de mi mamá, solo una línea. Esta vez no lo abrí. Inmediatamente. ¿Podemos hablar, por favor? Me quedé pensando un rato en eso. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en años estaba decidiendo si quería hacerlo. Y justo cuando pensé que podría responder, el timbre volvió a sonar. ¿No un golpe esta vez? El timbre. Me levanté lentamente, cada músculo de mi cuerpo tenso. Crucé la sala de estar, el corazón latiéndome con ese ritmo desigual de nuevo. Esta vez, no revisé la mirilla. Simplemente abrí la puerta. Y allí, de pie en mi porche, estaba alguien a quien no había visto en más de una década. Mi hermana mayor, la que se había mudado, la que había cortado el contacto con todos, incluyéndome a mí, estaba llorando. No el tipo de llanto histérico, no sollozos fuertes, sino el tipo que viene de un lugar profundo y exhausto. Sus hombros temblaban ligeramente. Tenía los brazos cruzados como si no supiera si abrazarme o salir corriendo al auto. No la había visto desde su boda hace 12 años. Después de que ella se fue de la ciudad, intercambiamos algunos mensajes de texto de vez en cuando, pero ella se desvaneció de la órbita familiar, como un satélite suelto. Las historias que la familia contaba después eran vagas. Ella cree que es demasiado buena para nosotros ahora, o simplemente no puede manejar la responsabilidad. Nadie hablaba realmente de ella. Y después de un tiempo, dejé de preguntar. Ahora ella estaba en mi porche. «Hola», dijo, con la voz apenas un susurro. Asentí. «Hola». Ninguno de los dos se movió por un momento. Simplemente parados allí mientras el sol de la tarde se deslizaba más abajo detrás de ella. Finalmente, me hice a un lado y abrí la puerta más. «¿Quieres entrar?» Ella dudó, luego asintió. Se sentó en la mesa de la cocina donde Sarah se había sentado hacía solo unas horas y serví un vaso de agua a cada uno. Sus ojos se posaron en la carpeta de Manila que aún estaba abierta. «Escuché», dijo, tomando un sorbo.
Bueno, no escuché. Vi las consecuencias. Mamá publicó un estado críptico sobre traición y familia que cree que el dinero los hace mejores. Papá ha estado llamando a todo el mundo. Incluso me llamó a mí. Levanté una ceja. ¿Te llamó? Ella soltó una risa seca. Sí, la primera vez en 7 años. No la presioné. Solo esperé. Y después de unos momentos más, se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa. Vain porque quería decir que lo siento. Parpadeé por desaparecer, aclaró. Me fui porque sabía lo que eran. Simplemente no tenía las palabras para ello en ese entonces. Estaba endeudada, agotada, y me hicieron sentir que estaba fallando como su hija. Cada llamada era un viaje de culpa. Cada favor venía con un recordatorio de todo lo que alguna vez habían hecho por mí. Me mudé al otro lado del país solo para respirar. Asentí lentamente y tú no regresaste. Tenía miedo, admitió. No de ellos, sino de lo fácil que habría sido volver a caer en eso. Te hacen sentir que les debes por existir. Sí, murmuré. Sí, lo hacen. Ella miró la carpeta. Sarah me contó lo que pasó. El crucero, la hipoteca, lo de la cartera con patas. No me sorprende. Pero sí lamento que te hayan hecho sentir así. Debí haberte advertido. Debí haber. Detente. Gija suavemente. ¿No me debes nada? Ella se quedó callada un momento. Luego me lanzó una mirada larga y escudriñadora. ¿Los odias? Dejé que esa pregunta quedara en el aire. No, finalmente dije, pero no confío en ellos. Y no creo que los quiera en mi vida tal como están ahora. Ella asintió, aliviada de que no intentara justificarlo. Yo tampoco. Hablamos durante 2 horas, sobre la infancia, sobre cómo ambos habíamos sido empujados al silencio por diferentes formas de culpa, sobre la forma en que nuestros padres instrumentalizaron cada regalo que nos dieron, sobre cómo el amor siempre venía con un recibo. Fue como encontrar una parte de ti mismo que no sabías que faltaba. Y luego, mientras se ponía de pie para irse, sacó un sobre arrugado del bolsillo de su abrigo. Casi no traje esto, dijo. Pero mamá me hizo prometer que lo entregaría. Lo tomé, pero no lo abrí. Dijo que había cambiado, añadió mi hermana, y que quería hablar, que ahora entendía. No sé si eso es cierto. No sé si ella podrá cambiar alguna vez, pero creo que tiene miedo. Asentí. El miedo no es lo mismo que el arrepentimiento. Exacto, dijo. Luego me abrazó. El primer abrazo de verdad que había recibido en meses. Después de que se fue, me quedé en la cocina por un largo rato, con el sobre en la mano. Finalmente lo abrí. Era corto, con letra pulcra, cuidadosamente escrito, como si alguien hubiera practicado las palabras. Varias veces. Alex, dije algo horrible y no voy a fingir que no te dolió. No espero perdón, pero pido una oportunidad para aprender lo que me perdí, para reconstruir algo de los escombros que causé. He pasado tanto tiempo creyendo que proveer para ti me hacía un buen padre. Pero ahora veo, tú has sido quien nos ha provisto a todos desde el principio. Quiero volver a ser tu madre, no tu dependiente. Por favor, déjame intentarlo. Mamá, no lloré. No me enfurecí. Simplemente dejé la carta. Luego tomé mi teléfono y escribí un mensaje. Corto, claro. Recibí tu carta. No estoy listo para hablar, pero te escuché. Si quieres reconstruir, tiene que empezar contigo arreglando las cosas por tu cuenta primero. Sin dinero, sin atajos. Solo esfuerzo, esfuerzo real. Dades amalsemadas como esto. Le di a enviar. No hubo respuesta inmediata, ni burbujas de escritura, ni fuegos artificiales, pero me sentí más ligero. Pasó una semana. Luego 2. Durante ese tiempo, no tuve noticias de mis padres, pero sí volví a saber de Sarah. Me invitó a una pequeña cena. Solo unos pocos primos que habían cortado lazos con el circo familiar.
Personas de las que no me había dado cuenta que también estaban sobreviviendo silenciosamente su propia versión de esta disfunción. Se sintió bien, real. Una noche, mientras caminaba a casa desde esa cena, recibí un mensaje de mi papá. Solo una línea. Trabajando de nuevo. Me dio tiempo. No te preocupes, estaremos bien. No era mucho, pero era algo. Y luego, unos días después, mi mamá respondió a mi mensaje. Gracias por leerlo. Empezaré por mí. Sin peticiones. Sin quejas. Solo eso. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una cartera. Me sentí como una persona. Pasaron meses, pero mis límites se mantuvieron. Me puse en contacto ocasionalmente, pero nunca volví al papel de solucionador. Aprendieron a manejar las cosas de nuevo, a sobrevivir sin que yo pagara las cuentas, y lentamente, torpemente, comenzamos a hablar. Lentamente hablando, no por obligación, sino por elección. No fue un final de cuento de hadas. Hubo errores, recaídas en el lenguaje de la culpa, pequeñas indirectas disfrazadas de bromas, pero esta vez las señalé. Y para su crédito, retrocedieron. ¿Escucharon? Porque la única versión de mí que pueden conocer ahora es la que sabe su valor. Ya no es una cartera con patas, solo un hombre de pie. Ya no es una billetera con patas, solo un hombre que se mantiene firme.